estamos estructurando para esta ley y para la que iniciaremos el día de mañana, la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, una visión tripartita en la que están interviniendo primero algún legislador o legisladora del Congreso del Estado, en este caso de la 62ª legislatura. El día de ayer nos acompañaron dos funcionarios de la Fiscalía de Derechos Humanos y el día de hoy tendremos la visión de un juzgador, por lo cual, y sin mayores preámbulos, te pido, don Agustín, que tomes el micrófono y también los reflectores. Vamos a trabajar durante 40, probablemente 45 minutos y abriremos, como lo hicimos el día de ayer y antier también, una ronda integrada de preguntas a los dos expositores, tanto al juez Flores Valderrama como al maestro Nicolás Francisco Uribe Tapia, que en la segunda parte de la sesión de hoy nos acompañará nuevamente con el análisis técnico. Anunció él un análisis comparativo de las leyes generales que ayer les enviamos y la ley que acaba de aprobar el Congreso de Jalisco sobre la declaración especial de ausencia para el caso de personas desaparecidas. Muchas gracias, Agustín. Estamos atentos a escucharte. Muchas gracias, amigo Carlos. Buenas tardes, amable. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Sí, le escuchamos, maestro. Buenas tardes, amigo Carlos, por esta amable invitación, amigos que nos acompañan a este evento tan trascendente para nuestra sociedad, realmente también para la labor jurisdiccional, a los cuales felicito a mis compañeros jueces por esa ardua labor que realizan y sobre todo desempeño y lo más importante, las ganas que se tienen para efecto de cada vez ir cumpliendo los anhelos del artículo 17 constitucional, una impartición de justicia pronta, expedita, eficaz e imparcial. Indudablemente que estos eventos ayudan a todo ello, indudablemente que hay mucho entusiasmo y sobre todo también la sociedad de estar interesada en estos eventos. Y pues, desde mi punto de vista y desde mis conocimientos, pues naturalmente que voy a compartir con ustedes pequeñas reflexiones que se han tenido tanto en la vida profesional como en la lectura de esta ley, de esta nueva ley que recién se promulgó y ha tenido vigencia. Y efectivamente, pues estamos hablando de la ley para la declaración especial de ausencia por desaparición de personas del estado de Jalisco. En términos generales, ya el maestro Uribe Tapia ya hizo las críticas concernientes desde su título, pero pues eso es lo de menos. Lo más importante, a mí me corresponde hablar de una parte que está comprendida del artículo 21 al 33 de esta ley, que propiamente son los efectos los efectos que tiene esta ley en relación a su aplicación. En términos generales, podemos decir que el artículo 21 de la misma, en sus 14 fracciones, trata de darnos un bosquejo precisamente de cuáles son los mínimos, y ahí hago insistencia. Bien dice mínimos porque no son todos, meramente son enunciativos, y al ser enunciativos hay que verlo desde un punto de vista hermenéutico, esto es interpretativo, no limitado, sino simplemente una forma general de mencionar esto, porque indudablemente que la persona ausente debe de tener un especial cuidado, no tanto así, no voy a hacer el comparativo porque a lo mejor no vendría al caso, pero sí de alguna manera tiene que hacerse escuchar
a través de las personas que están presentes, homologándolo de alguna manera algo similar al interés superior de los menores. Efectivamente, los menores tienen incapacidad física y a lo mejor hasta por razón de madurez para hacer valer sus derechos, pues igual podemos hacer una cierta analogía con la persona ausente. El no estar ausente, pues naturalmente que las personas que están vinculadas, que están cerca de él, indudablemente que son los legitimados para efecto de hacer valer sus derechos. Y como consecuencia de ello, pues les comento, tenemos todos aquellos que tenemos de alguna manera la obligación de ponderar sus derechos, deben de tomarse con de esa manera tan amplia como sea posible. Y bien, pues empezamos estableciendo que el primero es el reconocimiento del ausente y la continuidad de su personalidad jurídica. ¿Qué quiero decir esto con la continuidad de su personalidad jurídica? Todo ser humano tiene una dignidad, partimos desde el principio de una dignidad y esta dignidad son sus derechos de personalidad, derechos inalienables que corresponden al ser humano. Entonces, estos derechos de su personalidad, de alguna manera, tienen que estar salvaguardados, como los vamos a ir viendo al ir disertando las siguientes situaciones. Garantizar la conservación de la patria potestad. Este es un derecho indudablemente básicamente de los progenitores o de conforme a la ley, a quienes corresponde el ejercicio de la patria potestad. Y sabemos que los derechos de la patria potestad básicamente son los de dirección a sus representados. También tiene la representación legal. Pues bien, debe de permanecer de alguna manera este derecho hacia la persona ausente. Y para no meterme en temas de nomenclatura, simplemente voy a hablar de la persona ausente para efectos para efectos de darnos a entender un poquito. Naturalmente que en cuanto a este derecho del ejercicio de la patria potestad, pues también implica de manera colateral salvaguardar los derechos de las personas menores de edad. La ley menciona nada más, se refiere a las personas menores de edad, pero indudablemente que no solamente implica a los menores de edad, sino también las personas, los adultos, que de alguna manera ya han perdido la capacidad de ejercicio por razones de enfermedad, por razones de edad, en fin, por alguna situación, pues naturalmente que también deben de estar protegidas estas personas incapaces. Para ello es indispensable tener en consideración el interés superior de la niñez. Ya se ha mencionado de alguna manera este interés superior. Yo simple y sencillamente lo pongo de una manera tratando de ser gráfico, porque si nos ponemos a ver qué es el interés superior, indudablemente que se requeriría todo un curso. Yo lo pongo de la siguiente manera, que hay que poner en un plano de igualdad al menor de edad con un adulto, desde el punto de vista legal, para que puedan contender en ese mismo plano de igualdad. Y esa desigualdad, ¿a quién le corresponde equilibrarla? Pues naturalmente que la autoridad. Es una obligación inminente de la autoridad, y no solamente de la autoridad, sino también aquellas personas que de alguna manera tienen la representación. Pues igual, entonces, este interés superior es precisamente tratar de salvaguardar de una manera integral los derechos de los menores de edad como los incapaces, las personas incapaces. Y también, en este caso, hay que respetarles su libertad, su opinión, su decisión bajo esas situaciones. Hay que tomar en consideración que sus decisiones deben ser tomadas de acuerdo a su edad y madurez, que tengan conocimiento de los alcances que puedan ser de tomar esas determinaciones.
También tenemos salvaguardar los derechos de guarda y custodia. Ustedes saben perfectamente que los incapaces, precisamente por la situación que guardan de manera natural, deben de estar protegidos. Pues estos derechos, no por el hecho de que una persona esté ausente, se van a descuidar estos derechos, sino que la persona que de alguna manera le corresponda representar al ausente, la autoridad debe de vigilar que se cumplan con estos principios de proteger precisamente a las personas que están bajo la custodia del ausente. Generalmente lo hemos visto o se había visto el tema del ausente desde el punto de vista meramente patrimonial. Esto es, veíamos la situación que del ausente se iba a proteger el patrimonio y como consecuencia de ello, para que no se deteriore este patrimonio, no se despilfarre alguna situación, entonces lo veíamos desde el punto de vista meramente material. Sin embargo, a la luz de los derechos humanos, indudablemente que no solamente corresponde el patrimonio material, también corresponde la parte afectiva, atendiendo precisamente los derechos de personalidad que se mencionaba en un principio, y todo ese tipo de situaciones. Entonces también hay que ver el patrimonio desde un punto de vista amplio, desde un punto de vista todo su haber, no solamente económico, sino también afectivo del ausente, que debe de estar protegidos. Y en este caso, pues también la misma ley establece que de alguna forma debe de protegerse el patrimonio, aún así sea adquirido por créditos o se encuentren hipotecados. ¿Para qué? Pues con mayor razón, porque dada la situación de que si estos bienes fueron adquiridos bajo un crédito, pues naturalmente que el ausente ahorita no está en la oportunidad de poder pagar ese crédito y en un momento determinado, pues se puede ver deteriorado el patrimonio por la falta de pago. Entonces, hay que tomar en consideración esos detalles, ya lo veremos más adelante, las protecciones que la misma ley prevé para tales casos. Bien, y en esta misma situación, pues también ser cuidadosos en establecer plazos, términos, condiciones, para lo cual las personas que tengan acceso a este patrimonio puedan poseerlo, administrarlo y para efecto de salvaguardar ese patrimonio. Aquí hay unas novedades interesantes que de alguna manera el maestro Uribe Tapia mencionaba ayer en torno al régimen de seguridad social. Si la persona ausente de alguna manera goza de los beneficios de la seguridad social, pues estos beneficios aún se van a permanecer por todo el tiempo que sea necesario para efecto de que las personas que tienen derecho de manera colateral a estos beneficios sigan siendo beneficiarios de los mismos servicios de la seguridad social. Básicamente, estaríamos hablando de la cuestión de la asistencia médica, la educación, los derechos que implicaría esta seguridad social para efecto de que no se vean desprotegidos las personas terceras que desafortunadamente en una desaparición nos quedamos viendo precisamente nada más a la persona que ha desaparecido, pero no todo lo que conlleva en torno a esta persona desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico, desde todos los aspectos, indudablemente que se ocasiona un gran daño, y por lo menos con esta medida, pues de alguna forma se trata de aligerar un poco ese daño, por lo menos el de la seguridad social. Otro de los beneficios es efectivamente suspender de manera provisional los juicios mercantiles que de alguna forma o administrativos que de alguna manera se están llevando o están por llevarse en contra del ausente.
¿En qué consiste estos beneficios? Bueno, precisamente para efecto de no malversar el patrimonio, pues de alguna manera se trata de protegerlo. Porque hay que tomar en consideración, yo lo veo esta protección, no desde el punto de vista de ver el patrimonio en cuanto al ausente, que lo vamos a proteger para que nadie haga daño en este patrimonio y el día de mañana que regrese el ausente esté íntegro su patrimonio. No, yo lo veo desde el punto de vista de las personas que dependen, que giran en torno a este patrimonio. Si hay hijos menores de edad, pues la ley menciona 18 años, pero sin embargo, el artículo relativo a los alimentos del Código Civil menciona que no solamente a los 18 años, sino que si siguen estudiando, hasta los 25 años tienen derecho a esos alimentos. Entonces, de esa manera, si el patrimonio se está protegiendo, pues entonces es precisamente para poder el ausente cumplir con sus obligaciones, entre otros, las de proporcionar alimentos. Para mi gusto, a eso debe esta protección. También menciona la de la inexigibilidad de las obligaciones, así como la suspensión temporal de las mismas en cuanto ve a la persona ausente respecto de los créditos que haya adquirido en el lapso que estuvo presente, y volvemos a lo mismo, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio. Quizás lo podamos ver con un enfoque diferente, o sea, me refiero a un enfoque diferente que lo viéramos por parte del acreedor, en el sentido de decir, bueno, ¿y yo qué beneficios voy a obtener? Al contrario, tengo perjuicios, pero entonces aquí aplicamos precisamente lo que mencionaba hace unos instantes, el interés superior. Y en este interés superior, indudablemente, que es con la finalidad de proteger a las personas menores de edad que de alguna forma dependen de este ausente. También el nombramiento de una persona que lo represente legalmente al ausente, con la finalidad precisamente de que tenga la doble función de administrador, en primer término representante legal, para efecto de hacer frente a las obligaciones de carácter judiciales que se presenten, como los mismos trámites de la misma ausencia, así como frente a requerimientos judiciales de terceros. Y también el otro es administrar dicho patrimonio a fin de, volvemos a decir, de la protección. Ustedes saben perfectamente que el carácter de administrador en derecho romano tiene una connotación bastante amplia de bona patres familiae, que significaba poner la mayor diligencia para la protección y crecimiento de ese patrimonio. Pues el administrador precisamente tiene esas finalidades. Y en un momento determinado, también si existe patrimonio, pues poco a poco ir saneando su economía para efecto de pagar a los acreedores. Pero en primer término, tenemos los derechos alimentarios. La protección de los derechos de familia, que corresponde los derechos de los hijos menores de 18 años, como se decía hace unos instantes, de protegerlos para efecto de que perciban el tema de los alimentos, a fin de que no se vea demeritada su dignidad y lo indispensable para mantener precisamente esa dignidad desde un punto de vista integral en la medida de que sea posible esto. Otro beneficio que se establece es precisamente es la disolución de la sociedad conyugal o sociedad legal en su caso, y en un momento determinado, pues hasta, ¿por qué no?, en la separación de bienes. Ustedes saben perfectamente que fue reformado hará un par de años o poco más el artículo 417 bis, en el cual se establece las situaciones que si están casados bajo el régimen de separación de bienes, pues alguno de los cónyuges que preponderantemente se dedicó al
a los cuidados de la casa, pues tendrá derecho a ese patrimonio. Entonces, pues yo aquí nada más haría esa connotación de que pues aún separados bajo el régimen de separación de bienes, se tomaría en consideración ese tema para el caso de la disolución de la sociedad. También da un beneficio al cónyuge presente para efecto de que si así lo desea, pues pueda declarar la disolución del vínculo matrimonial. Si es su deseo o si quiere permanecer casada, bueno, pues queda a elección esta circunstancia. Y por último, pues como se dice muy coloquialmente, pues queda la manga ancha para todos aquellos, más los que se olvidaron, y los que estimen convenientes para esta protección, tanto en la materia civil, familiar y los derechos de víctima, y pues no solamente esto, cualquier otra legislación que al caso resulte benéfica para proteger los derechos no solamente del ausente, sino de las personas que de alguna manera están involucradas con esa ausencia, pues puedan tener esos derechos. También se menciona que esta protección es con la magnitud o la amplitud a que se refiere el artículo 1 constitucional de México, que ustedes saben perfectamente que en el tema de los derechos humanos se debe de preferir la norma que más beneficia al tema de los derechos humanos, pues también en este mismo contexto se homologa esa situación y es aplicable el artículo 1 constitucional en ese sentido, que si hay normas de derecho positivo, nacionales, internacionales, que beneficien la situación del ausente, pues también son aplicables y son preferibles precisamente en atención inclusive a nuestra propia normatividad. Y desde luego también ponderando el interés superior de los niños. Aquí en este apartado, pues se pueden hacer muchas reflexiones en este sentido. Ustedes bien lo mencionaba el maestro Uribe ayer, en el sentido de que hay tantas leyes en este campo que la verdad no sabemos a cuál atenernos. Aquí existe un conflicto, por lo menos a título personal lo menciono, existe un conflicto porque como fui formado profesionalmente bajo el principio kelsiano del jus positivismo, pues a veces como que cuesta trabajo en un momento determinado ponderar cuál ley es más importante, porque si ustedes recuerdan la pirámide de Kelsen nos da una jerarquía de leyes y en esta misma jerarquía pues se van aplicando las normas. Pero sin embargo estamos viviendo una época completamente diversa a ello. Estamos transitando a un jus naturalismo. Yo le llamo a un jus naturalismo positivizado precisamente con el tema de los derechos humanos. Entonces, tenemos que cambiar precisamente esa metodología con la cual fuimos formados y ahora tener que hacer tanta ley que existe, naturalmente que pues no las conocemos todas, pero dentro de la gama de las posibilidades que tenemos que hacer una armonización de leyes para efecto de saber cuál ley es no solamente aplicable, sino cuál ley es más benéfica precisamente al tema de ausencia, al tema de menores de edad, al tema de personas incapaces, personas vulnerables, en fin, hay una serie de situaciones que el tema de los derechos humanos, créeme que ha venido a cambiar completamente el esquema a lo que antes estábamos acostumbrados. Antes decíamos el artículo fulano y tal dice esto y vamos sobre ese artículo y ya no hay más. Sin embargo, ahora tenemos que ampliar nuestra gama, tenemos que ser más hermenéuticos y interpretar más amplia la ley y precisamente sensibilidad para poder en un momento determinado ponderar esos derechos
que estamos mencionando, sobre todo de los ausentes. Entonces, pues, este artículo 22 que nos menciona esto, créanme que nos da una gama muy amplia de posibilidades y de necesidad de aplicar la norma, no solamente el derecho que tenemos a la mano, sino precisamente buscar un poquito más allá de lo que hay en beneficio precisamente de ese interés del ausente, proteger ese interés del ausente. Bien. Ya mencionamos que siempre hay que buscar la norma que mejor beneficie. Y en este principio, indudablemente, pues viene implícito el control difuso que la autoridad, que el mismo artículo primero constitucional, creo que en el tercer párrafo, establece la obligación de la autoridad de establecer, cuando exista poco más, poco menos menciona, que cuando exista una autoridad tenga conocimiento de la violación de los derechos humanos, pues debe de repararlos. Y el repararlos, primero evitarlos, que se siga continuando, y en segundo lugar, repararlos, y para eso precisamente le da la gama amplia, que son los principios ex officio y pro homine, atendiendo esa situación. Bien, otro de los efectos de esta ausencia no produce los efectos de la prescripción penal. Esto es, en materia penal, pues la persecución del delito, si es que lo existiere, no prescribe por el tiempo, el transcurso del tiempo. Se considera, como los penalistas le mencionan, de ejecución continuada, o los civilistas le llamamos de tracto sucesivo, y como consecuencia de ello, pues no se da el término de la prescripción para este tipo de delitos. Una vez decretada una presunción de ausencia, toda la autoridad tiene la obligación de reconocerla y darle validez y cumplir los efectos de dicha ausencia. Y esta eficacia o esta validez, pues se encuentra soportada en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que inclusive va un poquito más allá, que también obliga a los particulares que de alguna manera ejercen actos equivalentes a la autoridad, entonces también tienen esta obligación de respetar esa determinación de declaración de ausencia. Bien, la autoridad, una vez que tenga conocimiento y básicamente lo remite al juez de primera instancia, que quiero pensar que es un juez civil, donde corresponda, o un juez en materia familiar, en nuestro caso del primer partido judicial, correspondería que se debe de tramitar la declaración de ausencia. Y bien, dentro de los 15 días que tenga conocimiento, 15 días naturales que tenga conocimiento, esta autoridad debe de tomar las providencias necesarias, y la primera providencia es precisamente nombrar una persona legítima, un representante legal de este ausente, el cual puede ser tomado en consideración dependiendo si hay varias personas que pueden representarlo, pues buscar entre estas diversidad de personas cuál es la más idónea para que ejercite el cargo. Claro, la ley establece un orden de preferencias. En el caso de que sea el cónyuge que sea casado, pues el cónyuge, ¿verdad? Que se encuentre presente. A falta de cónyuge, pues los ascendientes, y a falta de estos, los descendientes, siempre y cuando sean mayores de edad. Y si hay varios descendientes, el que tenga más acercamiento o haya convivido más de cerca con el ausente los últimos tiempos. En caso de que exista inconformidad entre los que están estableciendo esa
esa representación que están pugnando por tener la representación en caso de que exista. En primer término, el juez los combina a que lleguen a un acuerdo. Si no hay acuerdo, pues entonces el juez elegirá entre las personas que están en esa situación de ser el representante legal. Para el caso de que así lo estimen conveniente los mismos interesados, a petición de esos, pues también se podrá nombrar a un tercero, una persona ajena al ausente, para efectos de que se entiende, para que no existan intereses encontrados y en un momento determinado pues puede desempeñar la función. En este caso, la persona no recibe emolumentos. Esto es, la designación, la función y administración de representante es de carácter gratuito. La persona que en un momento determinado sea designado como representante legal tiene las mismas obligaciones de un albacea. Y como la primera actividad que le corresponde desempeñar es elaborar un inventario y avalúo de los bienes precisamente del ausente, los bienes que va a administrar. En segundo término, pues tener estos bienes y de alguna manera, si existen beneficiarios, hay que seguirles propiciando precisamente lo necesario para su subsistencia de una manera digna. Si es necesario la venta de estos bienes, pues se tendrán que vender conforme establece el Código de Procedimientos Civiles, que es la venta de bienes de menores de edad o precisamente de personas ausentes. Se sigue las reglas. Básicamente, ¿cuál es la regla? Pues primero, que se tenga una necesidad de vender este bien. En segundo término, que la venta sea beneficiosa. Y en tercer término, que no pueden venderse sino al precio que establece el mercado. Y para esto, naturalmente, que pues, se van a designar peritos, pero ese es en el procedimiento correspondiente que sea necesaria la venta de estos bienes. Este representante, indudablemente que va a tener que rendir mensualmente cuentas de su administración. En caso de que no cumpla con esas obligaciones, indudablemente que va a ser nombrado, o mejor dicho, removido o revocado su cargo, y volvemos ya sea que sea a solicitud de cualquiera de las personas interesadas o legitimadas para la declaración de ausencia, o en su defecto, aquí no lo menciona la ley, pero acuérdense que conforme el Código de Procedimientos Civiles, la Procuraduría Social es la encargada de precisamente vigilar y representar a los ausentes. Entonces, en este caso, pues, esta ley para nada, difícilmente menciona a la Procuraduría Social, pero indudablemente que para mi gusto es de las personas, de las instituciones totalmente ceñidas a esta ley, y por lo tanto, pues, aunque no esté de manera explícita, mas sin embargo volvemos a lo mismo con el principio de armonización, pues indudablemente que queda perfectamente invitar en estos trámites a la Procuraduría Social, porque por excelencia legal es el representante de los ausentes. En caso de que la persona ausente sea localizada con vida, el representante legal le rendirá cuentas de su administración. El cargo de representante legal se extingue, en primer término, como ya lo mencionábamos, por la localización con vida de la persona desaparecida. En segundo término, cuando lo solicite el mismo representante legal, por las circunstancias que ustedes quieran, solicita ser removido de su cargo,
podrá hacerse de esa manera y se continuará con el procedimiento nuevamente que ya habíamos mencionado para designar un nuevo representante legal. En tercer término, cuando fallezca la persona que representaba o que ostentaba el cargo de representación. En cuarto término, cuando se tenga ya la certeza de muerte de la persona desaparecida y se designe una albacea. Entonces, me adelanto un poquito. La finalidad de la ausencia el día de mañana termina en una presunción de muerte, y uno de los efectos de la presunción de muerte es precisamente abrir la sucesión, llámese testamentaria o sucesión legítima, y en este caso ahí se designa una albacea. Entonces ya una vez hecho ese procedimiento y la designación de albacea, entonces deja de tener eficacia la representación legal. Aquí hay un tema, para mi gusto, novedoso e interesante, que precisamente es también la protección de los derechos laborales del ausente. Esto es, si la persona ausente trabajaba, aquí quedó un poco trunco porque nada más se refiere a si son empleados si son empleados de órganos del gobierno municipales descentralizados, tendrán derecho a esos beneficios laborales, como son, entre otros, para los efectos, se considera el ausente como que se está con permiso o licencia sin goce de sueldo. Gozará de los beneficios de la seguridad social, y no solamente él, sino también las personas que dependan, de ese derecho. En caso de que aparezca con vida, pues recobrará sus derechos laborales como que si nunca hubiera sido ausente. Esto es el escalafón, y asimismo conservará su antigüedad, y aparte será restituido en el puesto que tenía al momento de la ausencia. O en su defecto, si esa petición del interesado, esto es del ausente, pues puede pedir su liquidación y se le otorgará conforme lo dispone la ley. Las personas beneficiadas de la seguridad social podrán retirar de los fondos de pensiones para efecto de que se les sean entregados a los beneficiarios de estos, y en caso de que sea encontrado con vida o que reaparezca con vida el ausente, puede nuevamente recobrar sus derechos, devolviendo las cuotas que recibió con motivo de ese retiro de las pensiones. Tratándose de viviendas que otorga el Estado, se suspenden los pagos y los créditos para tal efecto. Estas medidas de protección durarán 5 años, o sea, las protecciones laborales duran 5 años a partir de la declaración de ausencia. Me estoy refiriendo nada más a las protecciones laborales, para los efectos laborales. También esta es una protección muy similar para los casos cuando sean personas que se refieren a las cuestiones ejidales, que sean ejidales, comuneros o posesionarios de bienes ejidatarios, pues igualmente se atenderán a lo que diga la Ley Federal de la Reforma Agraria a efecto de proteger los derechos ejidatarios de las personas familiares que, de acuerdo a la misma ley agraria, correspondan esos derechos ejidatarios. Otra de las protecciones son la suspensión de las obligaciones fiscales y mercantiles, que de alguna manera ya lo habíamos mencionado, pero en este caso por las obligaciones fiscales. Esto es,
Si hay créditos fiscales, pues se suspenderán hasta que se resuelva la situación del ausente. Y pues de alguna manera, pues el tiempo nos comió y por respetos a la normatividad y a las condiciones, quedo a sus órdenes, nada más haciendo a manera de concluir. Les manifiesto que el Código Civil de Jalisco tiene un apartado que habla precisamente la forma de cómo llevar el procedimiento de las personas ausentes, que de alguna manera se empatan en algunas partes con la ley que acabamos de mencionar, y en algunas otras es un poco más amplio en nuestro Código Civil. Nuestro derecho positivo civil establece, porque nos da la metodología a seguir, porque menciona los términos. Primero es una solicitud y se nombra un administrador de manera inmediata, se nombra el administrador de los bienes. Ya después, transcurrido 3 meses de realizada la publicación, pues entonces se hace la declaración de ausencia, se rectifica con el administrador, se le entregan los bienes al administrador y podrá disponer de estos bienes. Y pasados 6 meses de esta declaración, entonces ahora sí se hace la declaración de presunción de muerte. Naturalmente que estas es a través de publicación de los edictos, que estos edictos se publican en un periódico de mayor circulación en el estado o en del domicilio, el último domicilio del ausente, así como un órgano oficial, como puede ser el Boletín Judicial del Estado o el periódico El Estado de Jalisco. Ahí se hace esta publicación, se hacen 2 publicaciones con un intervalo de 7 días, cada una de esta publicación, tanto la resolución de presunción la presunción de ausencia como la presunción de muerte, o la declaración de ausencia y presunción de muerte. Esas resoluciones son apelables, y les comento que este trámite se lleva ante una vía de jurisdicción voluntaria. Efectivamente, el código no lo menciona, pero si seguimos las reglas de la jurisdicción voluntaria, encaja perfectamente este trámite, que pudiera parecerse en un momento determinado con uno de tramitación especial, mas sin embargo, si vemos la vía de tramitación especial, son números clausus y en ningún momento nos menciona, ni siquiera por casualidad o por siquiera menciona la presunción de ausencia. Entonces nos queda como tema pues la jurisdicción voluntaria, que para mi gusto pues ahí queda un poco pobre, en razón de que la jurisdicción voluntaria, ustedes saben perfectamente que no causa estado. Esto es, causa estado de manera legal, mas no formal. ¿Qué quiere decir esto? Que causa estado de manera legal para efecto de ejecutar los actos, mas no formal, porque no hay simplemente no causa estado. Está desde el punto de vista formal. En cualquier momento puede ser atacado el contenido de un procedimiento de jurisdicción voluntaria por algún interesado. Y pues con esto propiamente cierro mi participación. Naturalmente que quedo a sus órdenes para algún comentario, alguna duda, con todo gusto, y sobre todo agradezco encarecidamente el hecho de que estén acompañándonos en esta tarde, y sobre todo a los coordinadores por el esfuerzo que han realizado para efecto de llevar adelante este evento, y muchísimas gracias. Muchas gracias, don Agustín.